Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída en la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Vamos a leer capítulo 48, 49 y 50. Así dice la palabra de Dios. Jacob adopta a los hijos de José. Algún tiempo después avisaron a José de que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín, e hizo anunciar a su padre: mira, tu hijo José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama. Dijo Jacob a José: el Dios de la altura se me apareció en luz en el país de Canaán y me bendijo diciendo: mira, yo haré que sea fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de naciones y te daré a ti y a tu descendiente después de ti este país como una propiedad eterna. Desde ahora pues los dos hijos que te han nacido en Egipto antes de llegar yo a este país serán míos. Efraín y Manasés serán hijos míos, al igual que Rubén y Simeón son hijos míos. Pero los hijos que ha engendrado después serán tuyos, tanto ellos como su patrimonio serán registrados con los nombres de Efraín y Manasés. También debes saber que cuando yo regresaba de Padán, tu madre Raquel se me murió en el camino en el país de Canaán, poco antes de llegar a Éfrata, y la enterré allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Al ver Israel a los dos hijos de José, le preguntó: ¿quiénes son estos? José le respondió: estos son mis hijos, lo que Dios me ha dado aquí. Y le dijo: acércalo por favor y lo bendeciré. Israel tenía los ojos debilitados por la vejez y no podía ver. Cuando José se lo acercó, él lo abrazó y lo besó. Israel dijo a José: nunca pensé que volvería a verte, y ahora Dios me concede ver incluso a tus descendientes. José retiró a los hijos de entre las rodillas de su padre y se postró delante de su padre hasta tocar el suelo con la cara. Colocó José a Efraín a su derecha, quedando a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, quedando a la derecha de su padre, y lo acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y así, cruzando las manos, puso su izquierda sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que era el primogénito. Luego bendijo a José diciendo: que el Dios ante el cual caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúe mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra.
José vio que su padre tenía puesta su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, lo que le disgustó. Tomó pues la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés, y le dijo: Así no, padre mío, porque este es mi hijo mayor. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Israel se negó y le dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se hará pueblo, también él llegará a ser grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una familia de pueblo. Y lo bendijo aquel día con estas palabras: A ustedes los tomarán como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel, y dirán: Que Dios te bendiga semejante a Efraín y Manasés. Así puso a Efraín por delante de Manasés. Después dijo Israel a José: Yo estoy para morir, pero Dios estará con ustedes y lo hará volver a la tierra de sus padres. A ti te dejo algo más que a tus hermanos. Me refiero a Siquem, que conquisté al amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob llamó a sus hijos y le dijo: Reúnanse, que le voy a anunciar lo que sucederá en el futuro. Júntense, hijos de Jacob, oigan, escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el primer fruto de mi virilidad, pero rebosaste de orgullo y de ímpetu. Eres como la agua espumante, no te encubrará. Tú que subiste al lecho de tu padre y deshonraste mi cama. Simeón y Leví son hermanos, su cuchillo fueron instrumento de violencia. Que nunca mi alma participe en sus intrigas, y que mi corazón esté lejos de sus compañías, porque en su enojo mataron hombre y en su furor desjarretaron toros. Sea maldita su cólera, porque es violenta, y su furor, porque fue cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano agarrará del cuello a tus enemigos, y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león, vuelve, hijo mío, de la casa, te agazapa o se abalanza cual león o cual leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Amará en la vid a su burrito, y a la cepa el hijito de su burra. Lava en el vino su túnica, y en la sangre de los racimos su manto. Sus ojos están escandilados de vino, y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habita a orilla del mar, estripulante de barco, y se extiende hasta Sidón. Issacar es un burro corpulento, echado entre los establos. Encontró un buen lugar de descanso, y como vio que el país era agradable, inclinó su espada a la carga, pasará a ser esclavo. Dan juzgará a su pueblo como una más de las tribus de Israel.
será como serpiente en el camino, como víbora en el sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espalda al jinete. Oh Yahvé, espero en tu salvación. Y Gá le asaltan salteadores, pero él atraca a su retaguardia. Aser tiene ricos manjares y preparará comida de rey. Neftalí es una sierva suelta que tiene cervatillos hermosos. José es el retoño de una vid frondosa, de una parra frondosa junto a la fuente. Los sarmientos preparan sobre la muralla. Lo han provocado lanzándole flechas, lo han perseguido los arqueros, pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos no han aflojado por las manos del fuerte de Jacob, por el pastor y la roca de Israel. Por el Dios de su Padre, el que te ayuda, por el Dios Todopoderoso que te bendice, bendiciones de los altos cielos, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y los senos, bendiciones de tu campo y de tu establo. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado a las bendiciones de los montes seculares y a las vestiduras de la loma eterna. Toda ella descansen sobre la cabeza de José, sobre la frente del que ha sido consagrado en medio de sus hermanos. Benjamín es un lobo sanguinario, por la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. Estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto fue lo que le dijo su padre cuando los bendijo, dando a cada uno la bendición que le correspondía. Después le dio estas instrucciones: yo voy a reunirme con mi pueblo, entiérrenme junto a mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón el Etita, o sea, en la cueva que está en el campo de Maspela frente a Mambré, en el país de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón el Etita como lugar de su propiedad para sepultura. Allí fue sepultado Abraham y su esposa Sara. Allí también fue sepultado Isaac y su esposa Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob hubo terminado de dar estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue a reunirse con sus antepasados. José se acercó a la cama de su padre, lo abrazó llorando y lo besó. Mandó después a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y ellos lo embalsamaron. Emplearon en ello 40 días, ya que este es el tiempo necesario para el embalsamiento. Los egipcios lo lloraron durante 70 días. Transcurrido el tiempo de duelo, José habló a los principales de la casa de Faraón de esta manera: si ustedes realmente me aprecian, les ruego hagan llegar a oído de Faraón lo siguiente: antes de morir mi padre me hizo prometerle bajo juramento que yo lo
habría de sepultar en el sepulcro que él mismo se había preparado en el país de Canaán. Así pues, permíteme ahora subir y enterrar a mi padre, y luego volveré. Faraón le mandó decir: sube y entierra a tu padre tal como te hizo jurar. Subió José a sepultar a su padre, y subieron también con él todos los oficiales de Faraón, los principales de su familia y todos los jefes de Egipto, así como toda la familia de José. Sus hermanos y la familia de su padre tan solo dejaron en el país de Gosén a sus niños, sus rebaños y demás animales. Lo acompañaban además carros y soldados a caballos, lo que hacía que fuese una caravana muy considerable. Al llegar a Gorén, Atad, que está al otro lado del Jordán, celebraron unos funerales muy grandes y solemnes. Estos funerales que José celebró por su padre duraron 7 días. Los cananeos que vivían allí, al ver los funerales que se hacían en Gorén, Atad, se dijeron: estos son unos funerales muy solemnes de los egipcios. Por eso aquel lugar se llamó Abel Mizraim, o sea, duelo de los egipcios, y está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob cumplieron a su respecto todo lo que él le había ordenado. Lo trasladaron al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva que hay en el campo de Maspela, frente a Mambré, campo que Abraham había comprado a Efrón elitita como su propiedad para sepulturas. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y con todo lo que lo habían ido a acompañar en el funeral de su padre. Al ver que había muerto su padre, los hermanos de José se dijeron: tal vez José nos guarde aún rencor y ahora nos devuelva todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: tu padre antes de morir nos encargó que te dijéramos: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debe perdonar su crimen a los servidores del Dios de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies, diciendo: aquí no tiene, somos tus esclavos. José les respondió: no teman. ¿Acaso podría ponerme yo en el lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven: conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, pues yo lo mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego lo consoló, hablándole con palabras cariñosas. José permaneció en Egipto junto con toda la familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre la rodilla de José. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios lo visitará y lo hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel
pidiéndole este favor: cuando Dios lo visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Palabra del Señor. Hermanos, nótese cómo muere Jacob y José, esos creyentes de tiempo antiguo que todavía no sabían de la resurrección de los muertos. Habían vivido plenamente la vida que Dios le daba en esta tierra, llevado por la certeza de que, siendo fieles a su misión, trabajaban por un mundo mejor que verían sus descendientes. La vejez larga y dichosa que Dios le concedía al final de su prueba le daba a entender que Dios es justo y generoso con todo. Sin embargo, mientras no tenían esperanza de una vida más allá, cuánto le faltaba para ser personas colmadas. Pensaban que al morir el hombre, algo de él iba a vivir debajo de la tierra junto con sus padres en un lugar del Dios, donde Dios estaba tan ausente como las inquietudes y la bulla de los vivos. Así pues, Dios, su amigo y fiel defensor, dejaba que los perdieran para siempre. Seguramente que debían reprimir sus anhelos y callar sus dudas para convencerse de que esto era lo bueno y lo justo. Su esfuerzo por resignarse hacían de ellos hombres graves, concienzudos, sometidos a la voluntad misteriosa de Dios, pero a cambio de esto se le escapaba la alegría, la espontaneidad propia de los niños y el amor apasionado de su Salvador. En esto no diferían mucho de lo que hoy viven sin la fe en la resurrección, puesto que se creía que morían para ir a juntarse con los suyos. Hemos terminado aquí el libro de Génesis del Antiguo Testamento, donde ha sido un libro de 50 capítulos y hemos entendido el inicio de todo lo que contiene la creación, el inicio de los primeros hijos de Dios, desde la semana de la creación, seguida por la creación de Adán y Adán en el jardín del Edén, la tentación y la caída de Adán, la sentencia que Dios le da por la desobediencia, la vida de Caín y de Abel, y los hijos de Caín y los hijos de Set, los descendientes de Adán, hijos de Dios e hija de los hombres, el diluvio, eso, hija de Dios e hija de los hombres, los ángeles que se juntaron con las mujeres físicas de la tierra. Entonces continuó este libro en el nuevo orden mundial, los hijos de Noé, el mapa de los pueblos, empieza la Torre de Babel, las 3 palabras de Dios creador. Dios llama a Abraham, es cuando viene la separación de Abraham y Lot, Abraham y el sacerdote Melquisedec, alianza de Dios con Abraham,
nacimiento de Ismael, Abraham pasa a ser Abraham, y la circuncisión de su hijo. Yahvé visita a Abraham y Abraham intercede por Sodoma. Viene la destrucción de Sodoma. Abraham y Sara en Gerar, el nacimiento de Isaac, y Abraham despide a Agar. Sacrificio de Isaac, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero lo impide. Dios le da un cordero. La tumba de Abraham y Sara. Eliezer busca la esposa para Isaac en la tierra de Abraham. Abraham y sus descendientes, la promesa, nacimiento de Esaú y de Jacob, el suceso de la vida de Isaac. Jacob se roba la bendición de Esaú y Jacob huye a la casa de Labán. Sueño de Jacob cuando va huyendo en el camino, se acuesta y sueña con Dios. Jacob en casa de Labán, el doble casamiento que tiene Jacob y los hijos que tiene Jacob, y leyendas que se asemejan según la historia de Jacob con el matrimonio de Lía, de Raquel, con las servidoras de Lía y las servidoras de Raquel, que de ahí vienen a formarse las 12 tribus. Jacob vuelve a su país, decide regresar, y Jacob lucha en ese camino donde se había encontrado con Dios, otra vez con Dios. Entonces, encuentro de Esaú y de Jacob, y el rapto de Dina, hija de Jacob, que ella es violada. Jacob llega a Belén y los 12 hijos de Jacob, y están allí. Esaú, padre de los edomistas. Entonces viene la historia de José y sus hermanos, que es vendido por sus hermanos, y la historia de Judá y de Tamar, porque de allí, de Tamar y Judá, nacen hijos que vienen a formar parte hasta nuestro tiempo de una descendencia continua. José interpreta los sueños, y los sueños de Faraón son interpretados por José, y el Faraón lo hace a José primer ministro después de él. Entonces vienen los hijos de Jacob y bajan a Egipto por una hambruna, y José, que maneja los almacenes de producción de Faraón, los reconoce. En el segundo viaje que ellos dan, José le tiende una trampa y le pone la copa en la bolsa de Benjamín, y José se da a conocer al final por sus hermanos. Entonces manda a buscar a Jacob, su padre y sus hermanos y toda su familia salen y llegan a Egipto, donde está José, y tienen un encuentro de Jacob y José. Y los hijos de Jacob en Egipto se llegaron y poblaron y tomaron un lugar próspero para vivir en Gosén, y fueron todos de 70 en número, y como familia casados, pues se multiplicaron. Jacob adopta a los hijos de José, que Efraín y Manasés, y le da la bendición Jacob a todos sus hijos. Entonces muere Jacob y le hacen un funeral honroso y muy digno de un patriarca de una familia tan numerosa, un hijo de Dios y un descendiente de la promesa y la alianza que dio Abraham, su abuelo, le había prometido, y que Isaac, su padre, le había recordado a Jacob, y que Isaac le bendijo a Jacob para que fuera próspero. Y Jacob tiene 12 hijos, de la cual salen las 12 tribus. Entonces aquí, en la muerte de Jacob, lo regresan a enterrarlo en la tumba donde está Sara, Abraham, Isaac y Rebeca. Y los últimos años que tiene José, le pide a sus hermanos que cuando él muera
y Dios se acuerde de ese pueblo que quedó esclavizado ahí y que le prometió a Jacob que lo regresaría. Esa promesa vino a Abraham y se la recordó a Isaac, y Jacob le dice que un día Dios lo visitará, y José le recuerda a sus hermanos que cuando Dios lo visite, que no dejen sus restos, sus huesos ahí, sino que lo lleven a la tierra de Canaán. Cuando Dios ha prometido a cada uno de nosotros una salvación a través de su Hijo Jesús y perdonar nuestro pecado para una vida nueva, para una vida eterna, para una vida en gracia y por amor, es nuestro deber cultivar y mantener la gracia del sacrificio que su Hijo tuvo en la cruz, para que a través de esa resurrección al tercer día nosotros podamos tener ese Espíritu Santo que nos conforta y nos ayuda a ser vasijas útiles en la mano del Padre, a su voluntad para lo que Él decida. Sabemos que por nosotros mismos es difícil lograrlo y permanecer, pero que Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a su riqueza en gloria en su Hijo Jesús.